Muy bien. Bueno, hasta la clase anterior era una base teórica de lo que era la gestión de calidad. Ahora vamos a comenzar con algunas herramientas. Esta que es, bueno, las herramientas para el diagnóstico interno y externo. Hoy vamos a ver el matriz FODA o DAFO, que nos permite hacer un diagnóstico situacional de nuestro establecimiento de salud en el aspecto de la gestión de calidad. En realidad nos permite hacer el diagnóstico, pero también nos va a permitir hacer el análisis y priorización de los problemas que hemos encontrado. Entonces vamos a ver estrategias y análisis FODA. ¿Y cómo definimos una estrategia? ¿Cómo descubrimos esas oportunidades, esas amenazas en el mercado? ¿Cómo distribuimos nuestras fortalezas y debilidades en el análisis interno? Sabes que el análisis externo, amenazas del mercado, no vamos a poder actuar, pero sí en las debilidades, en las fortalezas del análisis interno. Eh, ¿Qué hace que algunos negocios tengan éxito y otros fracasen? Primero, un contexto industrial, donde vamos a desarrollar los siguientes aspectos, un contexto global y social, cómo está el mercado global, continente, país, las características y los recursos. Y con eso vamos a ver el aspecto interno, capacidades y estrategias de nuestra propia compañía, en este caso de nuestro propio establecimiento de salud. Entonces, esta estrategia abarca, da el porqué del propósito de una institución, de una organización. Entonces, nos va a permitir tener un patrón coherente, nos va a permitir este análisis unificar, integrar la toma de decisiones, va a ayudar a identificar y a determinar el propósito de nuestro negocio, vale decir objetivos y prioridades, va a ayudar a seleccionar negocios, actividades, abarca los niveles jerárquicos y funcionales de una institución, asegura la continuidad del negocio en el tiempo, pero siempre en forma dialéctica, o sea, siempre adaptándonos a un medio cambiante. Y la esencia es lograr ventajas competitivas dentro del negocio. ¿Cómo entonces voy a lograr una ventaja sostenible a mediano y a largo plazo? Con estrategias. ¿Cuál es el objetivo? Voy a buscar oportunidades, no conformidades, que nos puedan posicionar a la empresa con una ventaja competitiva. Y eso va a crear un valor, va a responder a neutralizar estas amenazas, a corregir las debilidades, a aprovechar las oportunidades y explotar las fortalezas. Entonces, ¿cuáles son los grupos de factores que van a ser centrales para decidir cómo abordar el trabajo? Entonces, los vamos a dividir en factores internos, las fortalezas, qué es lo que hago bien, las debilidades, qué hago mal y cómo lo voy a mejorar. Factores externos, atractivo de la industria, atractivo de mi empresa, comportamiento de los competidores, eh, junto a la planificación estratégica, que va a ser tema central en el siguiente módulo.
va a definir la misión, el porqué de mi institución, la misión en un ámbito del producto, de mercado y geográfico, la identificación en cuanto a competencias que son distintas. ¿Cómo lo voy a conseguir? Con un liderazgo competitivo, con un líder, donde el mamá se convierte en un líder. Y obviamente esta misión va a tener va a salir, va a emanar de un análisis interno y un externo. El interno, desempeño pasado, analizo cómo ha sido mi desempeño pasado, hago proyecciones futuras, identifico los factores internos, logro ventajas competitivas, definiendo fortalezas y debilidades. Debilidades para que sean oportunidades de mejora. Hay análisis externo, lo mismo, vemos el desempeño pasado y proyecciones futuras, identifico los factores externos que van a contribuir a que al atractivo de mi industria, definiendo oportunidades y amenazas. Una vez que tengo este análisis externo y un análisis interno claramente definido en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿de qué estoy hablando? De un análisis FODA o DAFO. Me va a permitir formular la estrategia. ¿Y cómo lo voy a formular? De acuerdo a un conjunto de programas generales de acción a largo plazo. No plan estratégicos a largo plazo. Una vez que formulo las estrategias, voy a hacer una programación estratégica. Voy a definir, voy a evaluar los programas específicos que van a dar la acción. Y obviamente tengo que contar el presupuesto y cómo voy a controlar esta gestión. Entonces, lo primero que debo definir, o si ya lo tengo definido, socializar, empoderar a mi recurso humano, es la misión de la institución. Esta es una declaración general de qué hacer, el por qué de la institución. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo planteado. Entonces voy a tener decisiones estratégicas claves que van a estar definidas en la misión. Voy a definir el alcance de la institución que determina dónde debe competir y cómo debe competir. Voy a desarrollar competencias únicas asociadas a mi institución, lo que determina cómo competir, aparte de conocer dónde competir. ¿Cómo construyo una misión? Primero debe responder a qué ofrecemos. Una descripción de áreas, de los beneficios que genera, qué ofrecemos. Que normalmente esto después se traducirá ya cuando hablemos en salud, en la cartera de servicios, ¿no? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿A quién satisfacemos? Tener una descripción de nuestros mercados. ¿Y dónde? El alcance de la cobertura geográfica de mi negocio. Entonces, si no respondemos a qué ofrecemos, qué necesidades satisfacemos, a quién satisfacemos y dónde, y no tiene la respuesta a estas preguntas, mi misión o estos elementos que necesito para construir mi misión, el norte del establecimiento de salud no va a estar claro. Menos cómo me veo en 5 años, visión. Una vez que tenemos esa introducción, ya hablamos del diagnóstico FODA. Entonces, dentro del diagnóstico FODA, tenemos que hacer
los puntos de origen interno y el origen externo. Ya hemos dicho que el origen interno, los puntos fuertes son nuestras fortalezas y los puntos débiles, debilidades. ¿Por qué es importante este origen interno? Porque es donde yo voy a poder actuar, donde yo o voy a potencializar mis fortalezas y voy a trabajar en mis debilidades para mejorarlas. Pero también tengo que conocer el origen externo, los puntos fuertes, oportunidades que me da el mercado externo o el origen externo y las amenazas con las cuales tengo que enfrentar. Con ese parámetro vamos a ver este video. Hola a todos, sean bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la matriz DOFA. Veremos su concepto, sus características, su importancia como herramienta en la toma de decisiones a nivel estratégico en la organización. También estaremos viendo algunos ejemplos y cómo esta matriz puede ser cruzada con otras matrices para ayudarnos a obtener estrategias a nivel organizacional. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos tener en cuenta acerca de lo que es el DOFA o la matriz DOFA es un instrumento viable para realizar análisis organizacional en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es una alternativa que nos permite tener un análisis profundo acerca de los factores tanto internos como externos que afectan a la organización. Entonces, tenemos que la matriz DOFA es un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar los factores internos y externos de la empresa. Es una evaluación subjetiva de datos organizados. ¿Cómo así? Porque es subjetiva, porque depende de un momento de tiempo en específico y en unas condiciones particulares de la empresa que en otro momento probablemente no se estén dando cuando se vuelvan a hacer, que hayan cambiado para bien o para mal. Nos permite tener un orden lógico, ya que analiza sistemáticamente cada uno de los sectores y componentes que afecta a la organización, lo que nos conlleva al tercer paso, que es comprender. Ya que hay un orden lógico, luego de ese análisis sistemático nos permite tener un marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de la empresa o la propuesta de negocio o de la idea que estemos analizando. Por lo tanto, es considerada como una herramienta, ya que nos permite, una vez haber comprendido el marco de referencia, tener una perspectiva general de la situación estratégica de la organización. Y todo esto, ¿cuál es el propósito final? Para la toma de decisiones, ya que estimula a pensar proactivamente en lugar de la típica reacción instintiva. O sea, nos permite ser proactivo en vez de ser reactivo. Es importante tener claro que esta matriz consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de la empresa, así como su evaluación externa, es decir, lo que vamos a ver más adelante, las oportunidades y las amenazas. Y como hemos visto, es una herramienta que puede considerarse fácil de entender y que permite una perspectiva general de situación estratégica de la organización en un punto determinado. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué comprende el DOFA? El DOFA comprende un análisis externo y un análisis interno. Provee una idea o un panorama general de toda la organización en conjunto. Pero, ¿qué comprende este análisis interno y este análisis externo? Veamos. El análisis interno consiste en saber cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de la organización. Y el análisis externo nos habla acerca de lo que son las oportunidades y lo que son las amenazas, aquellas que pueden llegar a afectar a la empresa. Bien, veamos lo siguiente. Analicemos cada una de ellas. Empecemos por algo interno. Empecemos por las debilidades. Es un factor que hace vulnerable a la organización o simplemente
una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil. Quiere decir que es algo que no se está realizando apropiadamente, no está siendo eficiente una función, una tarea, un proceso en particular, lo que la coloca en una posición de debilidad, no solamente a nivel interno, sino también en relación con otras empresas desde el punto de vista competitivo. Eso es lo que es una debilidad. Ahora, veamos que es una oportunidad que estamos hablando a nivel externo. Constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Son aquellos factores, son aquellos elementos que están allá afuera, que la organización no puede controlar, pero que el solo hecho de que existan o que puedan existir significan una oportunidad de mejora, como dice su nombre, potencial beneficio para la organización si es aprovechado. Veamos lo que son las fortalezas, algo interno. Es alguna función que se está realizando de una manera correcta, como son las habilidades y las capacidades, por ejemplo, del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su competencia. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que allá arriba hablamos de que era algo que se está haciendo de forma ineficiente, acá es eso que nos puede distinguir en el mercado, es esa capacidad que tenemos a nivel interno que nos hace fuertes, que nos permite poder aprovechar, ya sea, como lo vamos a ver más adelante, una oportunidad o poder contrarrestar una amenaza. Las fortalezas es lo que distingue a la empresa, lo que sabemos que tenemos bien, lo que sabemos que podemos mostrar al mercado de que somos los mejores en esto, o por lo menos tenemos ciertas áreas o ciertas capacidades lo suficientemente bien constituidas como para poder impulsar proyectos o poder impulsar productos o ideas de la organización en el mercado. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son las amenazas, que es algo externo. Representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Quiere decir que tanto las oportunidades como las amenazas son cosas que están fuera del alcance de la organización, en el sentido que no las puede manejar, no las puede controlar, pero que dependiendo cómo las use, puede ser para algo bueno una oportunidad o para algo malo una amenaza. Son aquellos factores que están por fuera del manejo de la organización. Esto quiere decir que una vez que identifiquemos los aspectos fuertes y débiles de una organización, se debe proceder a la evaluación de ambos. Es importante destacar que algunos factores tienen mayor preponderancia que otros, dependiendo de la situación en particular, como hablamos al principio, de cómo se encuentra la empresa en ese momento. Mientras que los aspectos considerados fuertes de una organización son, por ejemplo, los activos competitivos, los débiles son los pasivos también competitivos. Lo importante es que sepamos distinguir qué es cada uno de estos cuatro aspectos, y con base en esto cómo podemos desarrollar, como lo vamos a ver más adelante, una estrategia que permita sacar la empresa adelante. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos un ejemplo. ¿Qué tenemos dentro de las fortalezas? Esto es a manera general. No vamos a dar un ejemplo particular de una condición específica de una empresa, sino qué es lo que de pronto debemos colocar en cada uno de estos cuatro aspectos de forma general. Dentro de las fortalezas tenemos las capacidades fundamentales en áreas claves, que seamos reconocidos como líderes en el mercado, que tengamos recursos financieros adecuados, habilidades para la innovación de productos, algo muy importante a nivel competitivo, una buena imagen de parte de los compradores y de parte de los proveedores también, obviamente, acceso a economías de escalas, propiedad de lo que es la tecnología, o sea, lo que es el manejo del conocimiento, la gestión del conocimiento, y ventajas en costos. Recordemos que esta última es una de las estrategias que nos propone Michael Porter como factor diferencial a nivel estratégico en el mercado. Ahora veamos dentro de las oportunidades. Mercados foráneos atractivos, que de pronto parezca un mercado que esté interesado en nuestro producto o servicio. Una diversificación en productos relacionados.
expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de los clientes, atender a grupos adicionales de clientes. Esto quiere decir que son grupos que inicialmente no eran nuestro target, pero que eventualmente tienen una relación o tienen el mismo perfil con nuestros clientes actuales, por lo tanto hay una oportunidad allí. Eliminación de barreras comerciales en el crecimiento más rápido del mercado. Cuando se eliminan barreras comerciales en lo que es en la parte de la exportación y la importación, allí puede haber una oportunidad, un crecimiento más rápido del mercado. El mercado se está expandiendo, está creciendo muy rápidamente en cuanto a la atención de nuestro producto o servicio, por lo tanto eso es una oportunidad. Y que podamos ingresar a nuevos mercados o nuevos segmentos. Ahora veamos acá, por ejemplo, las debilidades. Tenemos que no hay una dirección estratégica clara dentro de la empresa, la tecnología es obsoleta, lo cual puede aumentar los costos, rentabilidad inferior al promedio en cuanto a la competencia, falta de oportunidad y talento gerencial, abundancia de problemas operativos internos, débil imagen en el mercado, débil red de distribución, incapacidad de financiación y costos unitarios generalmente más altos. Estas son características de debilidades, digamos, a nivel general. Y las amenazas, por ejemplo, entrada de competidores foráneos. Cuando hay veces que hay tratados, tiene su, digamos, su lado bueno, pero también tiene su amenaza cuando entran otros competidores desde afuera que de pronto manejen un sistema de costos mucho más eficiente que el de nosotros, o apliquen estrategias o tengan tecnología mucho más avanzada que la de nosotros. Cuando hay un crecimiento de las ventas de productos sustitutos, cuando hay otros productos que pueden ser que reemplazan nuestro producto, que pueden ser mucho más económicos y asequibles para nuestros clientes, eso es una amenaza. Crecimiento lento en el mercado, cambios adversos en los tipos de cambio y políticas comerciales de los gobiernos. Esto es muy importante. Siempre lo que es el sistema cambiario de un país y las políticas de un país pueden ser o una amenaza o pueden ser una oportunidad dependiendo de las circunstancias. Creciente poder de negociación de los clientes es una de las fuerzas competitivas, así como hablábamos allá de la ventaja de los costos, también nos decía lo mismo Porter, o de los proveedores. Y por último, pero lo más importante, cambio en las necesidades y gustos de los compradores o de nuestros clientes. Este es un ejemplo de lo que es el análisis DOFA de una empresa en un momento en específico. Ahora, esto es muy importante. Estamos entendiendo, como hablábamos ya, la evaluación, el comprender es una herramienta, toma decisiones, pero ¿para qué nos sirve esta información? Es necesario que una vez identificado todos estos, nos lleve a algo. ¿Y qué es algo? A poder plantear estrategias, a poder tomar decisiones. Entonces, con base en eso, existen 4 tipos de estrategia con base en esta matriz. Tenemos la primera matriz, tenemos la estrategia FO, fortalezas, oportunidades. Aplican a las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Tenemos las estrategias DO, que son las debilidades versus las oportunidades. Entonces pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Tenemos las estrategias desde el punto de vista FA, que son las fortalezas y las amenazas. Aprovechan la fuerza de la empresa para disminuir o bajar lo que es el impacto de una amenaza externa. Por ejemplo, cuando tenemos un buen capital de financiación, cuando tenemos una excelente economía de escala, eso nos puede ayudar a contrarrestar una amenaza de un mercado foráneo, ya que con nuestra economía de escala podemos bajar los costos y podemos ser competitivos ante esa amenaza que viene. Ese es un ejemplo. Y por último, la estrategia DA, que son la parte de las debilidades y las amenazas. Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar amenazas en el entorno. Es quizás una de las más difíciles, esta última que hemos presentado, ya que pretende como que luchar por esa supervivencia de la empresa, como que la organización está en momentos muy difíciles y casi siempre en este tipo de estrategias aparecen lo que son las fusiones, la reducción de personal o incluso en casos extremos poder declararse en quiebra para poder llegar a ciertos acuerdos con los acreedores. Pero bueno, son cosas digamos extremas en momentos muy difíciles.
Ahora, teniendo en cuenta estas cuatro estrategias, la FO, la DO, la FA y la DA, ahora veamos eso, cómo lo utilizamos con base en la matriz que utilizamos anteriormente. Y se propone esta que tenemos acá. Tenemos lo que son las fortalezas. Entonces, una vez identificadas las fortalezas que hicimos en la matriz anterior, por ejemplo, la fortaleza 1, la 2 y la 3, identificamos las debilidades, la debilidad 1, la debilidad 2, la debilidad 3, lo mismo las oportunidades, la 1, 2, 3, pueden ser cualquier número, y las amenazas, la amenaza 1, la 2 y la 3. Una vez que tenemos esas identificadas, entonces cogemos las estrategias que miramos anteriormente para poder mezclar cada uno de estos factores, hacer una propuesta para una estrategia a nivel organizacional. Entonces, por ejemplo, mezclamos la fortaleza 1 con la oportunidad 1 o mezclamos la fortaleza 2 con la oportunidad 2 o 3 y proponemos una estrategia. Lo mismo en cada uno de los otros cuadrantes. Tomamos la fortaleza 1 y la podemos mezclar incluso para contrarrestar las tres amenazas. Como vimos el ejemplo anteriormente, tenemos un gran músculo financiero, una gran capacidad de financiación, una gran economía de escala. Entonces, ese ingreso de competidores, ese ingreso de pronto de mercados foráneos, podemos contrarrestarlos con una estrategia basándome en esas tres fortalezas que tengo: la gran capacidad financiera, la financiación, la economía de escala, y eso me permite crear una estrategia para contrarrestar esas tres amenazas. Lo mismo sucede con las debilidades y las oportunidades. Por ejemplo, una debilidad, hay veces que el personal tiene un bajo nivel de motivación, y las oportunidades que se nos presentan, por ejemplo, existen eh, políticas de cajas de compensación que son agentes externos a la organización donde nos dan paquetes de beneficios. Entonces podríamos cruzar esa debilidad, que es la baja motivación que tiene el personal, con una oportunidad que nos da una caja de compensación, y podemos realizar actividades en pro de la familia, de los empleados, en pro del aumento de lo que es el compañerismo, de mejorar el clima organizacional. Entonces, son estrategias que se dan en el momento y en una forma particular de la organización. Muy bien, espero que les haya servido este material que les he preparado. Si te gustó, por favor, da clic en me gusta, suscríbete al canal, recomiéndanos, es la forma como nos puede ayudar. Si tienes alguna duda, por favor, pregunta en los comentarios y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muy bien. Entonces, dentro del análisis FODA, hay las variables F, que son fortalezas, oportunidades. Esto es interno y externo. No se olviden qué es lo que tenemos que fortalecer y potencializar. Pero tenemos las debilidades y tenemos las amenazas. En las debilidades ya hemos dicho que podemos actuar. Las amenazas es el mercado externo o análisis externo, perdón, no mercado, análisis externo, que nos permite poder conocer para contrarrestar. Las fortalezas y las debilidades son el análisis interno, en lo que nosotros podemos actuar. Las oportunidades y las amenazas es un análisis externo en las que no vamos a poder modificar. Entonces, eso está claro. El análisis FODA o DAFO, como quieran llamarle. Hay un análisis interno, fortalezas y debilidades, puntos fuertes, fortalezas, puntos débiles, debilidades. Hay un análisis externo donde el punto fuerte son las oportunidades y los puntos débiles son las amenazas. Y este cuadro nos permite trabajar. ¿Dónde vamos a sacar esto? Trabajando con el recurso humano, en reuniones, por áreas, por servicios. Esto sale, emana de lo que nos digan el recurso humano. Y es lo que las un poco afianzando, ¿no? El origen interno, el punto fuerte, la fortaleza, el punto débil, debilidades. El origen externo, el punto fuerte, oportunidades, débiles, amenazas.
Entonces, dentro de la matriz FODA, tenemos el nombre de la empresa o el nombre del establecimiento de salud y hacemos un cuadro de relaciones entre oportunidades y fortalezas, por ejemplo. Entonces, aquí usamos todas las fortalezas que van a tomar ventaja o que nos pueden servir y tomar ventaja en nuestras oportunidades. Hacemos la relación de oportunidades y debilidades. Tenemos que superar las debilidades tomando ventaja de las oportunidades. Lo mismo amenaza, fortaleza. Usar las fortalezas para evadir las amenazas. Amenaza, debilidad. Minimizar las debilidades y evitar las amenazas. Aquí tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, entre fortalezas y oportunidades, donde donde la empresa debe explotar al máximo sus recursos para lograr el mayor beneficio, ¿no? La relación de oportunidad y debilidad, donde la empresa debe invertir recursos, capacitación, tecnología para superar sus debilidades, para aprovechar sus oportunidades. La relación de fortalezas y amenazas es donde la empresa trata de neutralizar el efecto externo, transferir las fortalezas a las áreas de oportunidad. Y la relación amenaza-debilidad es donde la empresa ve amenazada su existencia, debe salir rápidamente con acciones de mejora o reconvertirse. Entonces, dentro del análisis FODA, las fortalezas, ¿qué son? Son las capacidades especiales con que cuenta la organización y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Entonces, las fortalezas van a estar relacionadas con las habilidades, con las capacidades que posee nuestra empresa, con los recursos que se puedan tener y controlar, y con las actividades con las que se puedan desarrollar positivamente. Entonces, estas fortalezas, por ejemplo, podemos alcanzar la calidad total, tener una economía estable, recursos humanos bien capacitados, innovación tecnológica, la visión, la misión, los objetivos y metas muy bien definidas, servicio al cliente, liquidez, oportunidades. ¿Cómo definimos las oportunidades? Fortaleza, sabemos que es un análisis externo. Punto fuerte. La oportunidad viene del análisis interno. Punto fuerte. Y las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, donde se debe descubrir en el entorno que actúa mi establecimiento, mi organización, para obtener ventajas competitivas. Las oportunidades se agrupan en categorías de acuerdo a los factores económicos que contemos, factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y el mercado y la competencia. Entonces, dentro de las oportunidades está abrir nuevos mercados, posibilidad de exportación, mercado de crecimiento. Muy bien, ahora tenemos las debilidades. Análisis interno, punto débil, y cómo se definen o qué es la debilidad. Son factores que van a provocar una posición desfavorable de la empresa
frente a la competencia. Está asociado con los recursos de los que no se tiene, carece, de las habilidades que no se posee y de las actividades que no se desarrollan positivamente. Dentro de las debilidades está en la administración y organización de la institución, en la parte operativa, en las finanzas y en otros factores inherentes a la organización. Y las debilidades, entre las debilidades, por ejemplo, altos costos de producción, alta resistencia al cambio por el recurso humano, retraso en la atención, falta de planificación, recursos humanos sin capacitación, falta del control interno, tecnologías obsoletas. Y tenemos las amenazas, punto débil, análisis externo. ¿Y qué son las amenazas? Son situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso la permanencia de nuestra institución. Dentro de las amenazas también se van a categorizar en factores económicos, amenazas dentro de los factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y mercado y competencia. Dentro de las amenazas, ingresos de nuevos competidores al sector con mejor tecnología, mejor enfoque, productos sustitutos, ingreso de productos importados, etc. Ahora vamos a ver los procesos de planificación. ¿Cuándo es funcional este proceso de planeación? Cuando logremos disminuir las debilidades, cuando incrementemos las fortalezas, cuando las amenazas sean atendidas oportunamente, cuando aprovechemos las oportunidades y con todo esto alcancemos el cumplimiento del objetivo y de la misión de nuestra organización. Entonces, dentro del análisis externo, vamos a ver el entorno general o el macroentorno, el resumen de los datos del sector, un entorno específico o microentorno, Potter, competencia y grupos de interés o stakeholders. Entonces, veamos cuáles son las fuerzas de Potter o las fuerzas de poder. Intensidad en la rivalidad con los competidores actuales, amenaza entre nuevos participantes o nuevos competidores, amenaza de productos sustitutivos o sustitutos, poder de negociación de los proveedores y poder de negociación de los compradores. La rivalidad de los competidores actuales. Lo primero que tengo que conocer, ¿cuántos competidores tengo? Lo segundo, ¿cómo es la intensidad de la rivalidad entre todos los competidores? Y dentro de esto tengo que ver si mis costos fijos son altos, si mis costos de salida son muy altos, barreras emocionales, gubernamentales, etc. Si crece la industria, si existe la diferenciación de productos, si hay equilibrio entre competidores y si el costo de cambio de los compradores es alto. Tengo que tender lo azul a disminuir y lo verde a aumentar. Si los productos son estandarizados, si tiene poca diferenciación, si el producto fácilmente es copiable, si se requiere baja inversión. Si hay economías de escala, si hay alta identificación en la marca, si hay institución que necesita
acceso a última tecnología. La marca es importante. Usted puede poner, por ejemplo, no es hacer propaganda, pero al logo de la Coca-Cola, cualquier texto que se os ocurra, y subliminalmente vamos a leer Coca-Cola. Siguiendo con las amenazas y productos sustitutos, si hay alta disponibilidad de sustitutos cercanos, si hay alta agresividad de los productos de los sustitutos y si hay una alta relación valor-precio del sustituto. Si existe un alto costo en el cambio del comprador o si el cliente está acostumbrado a mi producto, si he hecho que se acostumbre. Segundo, otro factor, poder de negociación de los compradores. Si hay pocos compradores de importancia, si hay muchos sustitutos de mi producto, si mi comprador se puede integrar hacia atrás, hacia el producto que tenía. Si hay alto costo al cambio de los compradores, si mi producto fluye en la calidad de los productos de los compradores y si tengo la posibilidad de integrarme hacia adelante. Siguiendo dentro del poder de negociación, si hay pocos proveedores de importancia, si mi proveedor se puede integrar hacia adelante, si existe un alto costo de cambio de mis proveedores actuales, si mis proveedores influyen mucho en la calidad de mi producto, si existe disponibilidad de sustitutos para los productos de mis proveedores y si tengo la posibilidad de integrarme hacia atrás. ¿Qué datos son los importantes? Primero, no todas las fuerzas son igualmente importantes. No todos los factores son igualmente importantes, ni todos están en la lista. Hay que tener en cuenta las tendencias futuras. Y hay que ver que muchas veces es mejor crear alianzas que competir. Ahora, dentro del análisis interno, el objetivo es identificar fortalezas y debilidades de una empresa, de una institución, para desarrollar determinada actividad, establecer las características fundamentales de la organización, como la diferenciación con respecto a la competencia. Y ahí va a ir la teoría de los recursos y capacidades. Recursos más capacidades, más trabajo en equipo. Dentro de los valores que tiene una organización está la ética. Bueno, está la cultura con relación a la ética, a la creatividad, a la calidad, a la cooperación y al compromiso. ¿Qué actividades son primarias? Primero tiene que haber una logística interna. Recepción, almacenaje, el manejo de material, el inventario, devolución a proveedores de productos que o estén mal o no los usemos, operaciones, transformación de estos insumos en el producto o servicio final que me propuse. La producción, el embalaje, el montaje, el mantenimiento, el control de la calidad, el reemplazo de equipos. Tiene que haber una logística externa. Hacer una distribución de un producto terminado. El almacenaje de los productos terminados. El procesamiento y la programación de pedidos. Y obviamente, como en todo, tiene que ver marketing y ventas. Inducir y facilitar el proceso de compra. El diseño del producto, los canales de distribución, la determinación de precios, apoyo publicitario, cotizaciones y la política de descuentos y despachos. El servicio es un valor agregado al cliente. ¿Qué actividades de apoyo? Adquisiciones, compra de materias primas, de suministros,
El desarrollo y el uso de la tecnología, teniendo un conocimiento, ser un experto en cuanto a procedimientos e insumos tecnológicos. El manejo de recursos humanos, selección, promoción y colación. Evaluación, recompensas, tener un buen desarrollo administrativo, un clima organizacional, una buena relación con los recursos humanos, infraestructura de la institución, con la gestión general, planificación, finanzas, un manejo contable, un manejo legal, unos asuntos con el gobierno, con gestión de calidad. De gobierno hablamos de la MAE de la institución, ¿no? ¿Qué estrategias competitivas son genéricas? Tenemos que ver el atractivo de la industria, del mercado, el análisis externo y la evaluación de la capacidad competitiva, análisis interno. Tener un objetivo definido de la posición de negocio dentro de la industria. ¿Cómo se posiciona mi establecimiento, mi institución en la industria? La idea es buscar una ventaja competitiva que se va a traducir en un nivel de rentabilidad sobre el promedio de la industria. Se van a identificar 3 estrategias genéricas, categoría de estrategias, para alcanzar una ventaja competitiva y sostenible. Tener un liderazgo general en costos, que requiere funcionamiento eficiente, reducción de costos en producción, gastos en general, equipo de ventas, en la publicidad, muchos clientes, etc. El margen se obtiene reduciendo el costo. Otro aspecto es la diferenciación. Existe la creación de algo que sea percibido como singular a través de la industria. Diseño del producto, imagen de la marca, tecnología, servicio al cliente, la cobertura. Todo eso nos va a permitir un margen que se obtiene aumentando o no el precio. La focalización, concentrarse en un grupo en particular de compradores, de clientes o un ámbito geográfico. Hay una focalización tanto diferente como el liderazgo como en costos. ¿Cómo entonces podemos crear un análisis FODA? Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del análisis FODA. Vamos a dividir este video en 2 segmentos. En el primero vamos a hablar de cuál es el lugar que ocupa el análisis FODA en la planeación estratégica. Y en la segunda parte vamos a realizar un ejemplo práctico utilizando en Excel. Así que, bueno, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar y entender para qué sirve el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta propia de la administración estratégica y fue creada en la década del 60 en la Universidad de Stanford. El análisis FODA se inscribe dentro del proceso de la planeación estratégica. Entonces, primero la empresa deberá establecer la misión y la visión, luego realizar una auditoría externa a través de las 5 fuerzas de Porter, por ejemplo, o el análisis PES, y luego hacer una auditoría interna a través de la cadena de valor. Una vez realizadas estas auditorías, se establecerán los objetivos de largo plazo de la organización y en el siguiente paso se deberán generar, evaluar y seleccionar las estrategias. Es acá donde entra en juego el análisis FODA, que debe conciliar las fortalezas y las debilidades de la organización con las amenazas y las oportunidades del mercado, y cuyo objetivo es generar la mayor cantidad posible de alternativas estratégicas que luego serán evaluadas. Bien, acá tenemos la estructura de la matriz de análisis FODA. Por un lado tenemos los datos que provienen de la auditoría interna a través de la matriz de evaluación de factores internos, la EFI, que serán las fortalezas y las debilidades. Y por otro lado tenemos los datos provenientes de la auditoría externa, matriz de evaluación de factores externos,
F, oportunidades y amenazas. En el centro de la matriz se deberán combinar las fortalezas con las oportunidades, debilidades con las oportunidades, luego amenazas con fortalezas y por último las debilidades y las amenazas. Pero vamos a verlo en la práctica. Bien, acá tenemos entonces la matriz FODA. Tenemos que buscar los datos de la auditoría interna en la matriz EFI. En el caso de que no tengas hecha la matriz EFI y la matriz F, te invitamos a ver el video anterior donde explicamos cómo llevarlas a cabo. En nuestro caso, acá la tenemos preparada. Entonces vamos a tomar los datos de esta matriz y las vamos a copiar y lo vamos a pegar en la matriz FODA. Oportunidades. Vamos a pegar pegado especial como valores. Hacemos lo mismo con las amenazas. Pegado especial, valores. Y luego vamos a la matriz de evaluación de factores internos. Copiamos. Pegamos las fortalezas como valores. Y por último, las debilidades. Lo pegamos como valores. Bien, llega el momento entonces de empezar a generar las estrategias, que es el objetivo de la matriz. En el primer punto vamos a empezar con las estrategias FO. Estas estrategias van a buscar convertir las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades de mercado. En nuestro caso, a modo de ejemplo, vamos a poner una primera estrategia FO, que le vamos a poner un número, y vamos a decir que con la fortaleza 1, la fortaleza 5, combinadas con la oportunidad 1 y la oportunidad 2, se va a desarrollar una estrategia de diversificación de mercados a nivel regional. Es importante remarcar que en este punto no se están definiendo las estrategias que efectivamente se van a realizar, sino que se está haciendo una generación de ideas, como si fuera una tormenta de ideas, para generar la mayor cantidad de estrategias posibles, combinando en cada caso. Entonces, esto tendremos luego que generar otra, y todas las que sean posibles. En una segunda instancia se van a trabajar las debilidades con las oportunidades. Estas serán las estrategias DO. Y el objetivo de esta estrategia es superar las debilidades que enfrenta la organización. Entonces vamos a poner debilidad amenaza 1. Y aquí combinaremos, por ejemplo, la debilidad 5. La debilidad 5 con la debilidad o la oportunidad 5 y vamos a generar un programa de capacitación para docentes en tecnologías de la información. En tercer lugar, abordamos el desarrollo o la generación de estrategias FA, que buscan aprovechar las fortalezas internas para reducir el impacto o evitar las amenazas del entorno. Acá entonces pondremos fortaleza, amenaza 1 y diremos que en este caso se combina la fortaleza 1 con la amenaza 1 y se plantea afianzar la imagen y el posicionamiento de marca con un programa de comunicación institucional para fidelizar la base de clientes actuales. Luego pasamos a la generación de estrategias DA. Estas estrategias representan el mayor desafío, ya que deben convertir debilidades internas
en fortalezas y reducir así el impacto de amenazas. Si una organización enfrenta muchas debilidades y amenazas, es una organización que está en un punto muy complicado, de mucha exposición y de mucho riesgo. Se propone combinar la debilidad 1 con la amenaza 1 para establecer convenios de colaboración y o alianzas con empresas globales que puedan aportar los recursos financieros que a este emprendimiento le faltan. Bien, hemos generado entonces así estrategias para combinar debilidades con amenazas. Les recordamos que el objetivo de la matriz es generar la mayor cantidad de líneas de acción posible y de esa manera luego hacer una selección de cuáles son estas estrategias que son prioritarias o que prometen u ofrecen mejores alternativas y vías de desarrollo para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, con ese ejemplo práctico, hay N programas que lo pueden ustedes bajar para construir el FODA. ¿Cómo creamos un análisis FODA? Designamos un líder, un facilitador del grupo. Cuando hay reunión por comisiones o por grupo, se designa un registrador de la información, un secretario de actas, para respaldar al líder si su grupo es amplio. Se introduce el método FODA y su propuesta en su organización. Ya has dicho, hay N softwares para poder trabajarlo. El más simple es una plantilla en Excel. Permite a todos los participantes que se permita a los participantes que se presentan a sí mismos. Después se hace o haga en cada grupo que se designa un registrador de la información y diríjales crear el análisis FODA, reorganizar el grupo en el momento acordado. Este grupo se divide en subgrupos que trabajan bajo un líder y bajo un registrador de información. Después vuelven a reunirse, se organiza el grupo mayor en el momento acordado para compartir los resultados. Se discute, se registran los resultados y se prepara un resumen escrito del análisis FODA para proporcionar a los participantes. Luego de hacer el análisis FODA, se debe obtener una lista que nos permita determinar los principales elementos de fortaleza, elementos de oportunidades, de debilidades y amenazas. Entonces, se escribe las fortalezas, se escribe las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Dentro de la matriz FODA, entonces tenemos la interacción ya de la lista de oportunidades, lista de amenazas, lista de fortalezas y lista de debilidades. Y hacemos el cruzamiento entre las fortalezas y las oportunidades, entre las debilidades y las oportunidades, entre las fortalezas y amenazas y entre las debilidades y amenazas. Entonces, las estrategias fortaleza oportunidad, que es un punto fuerte máximo o punto fuerte, se va a basar en fortalezas internas de la organización. ¿Con qué propósito? De aprovechar oportunidades externas. Por ejemplo, esta estrategia es la más recomendada. O sea, lo que podemos nosotros trabajar, que es en nuestras fortalezas, para aprovechar lo que tenemos en el análisis externo. En la organización se podría partir de sus fortalezas a través de la utilización, por ejemplo, de capacidades positivas, aprovechar el mercado, el ofrecimiento de bienes y servicios. Tenemos la estrategia DO, debilidad mínima, oportunidad máxima. ¿Qué finalidad tiene? Mejorar las debilidades internas, aprovechando la oportunidad externa. Una organización
en el que se brindan ciertas oportunidades que se las puede aprovechar por su debilidad, se puede decidir invertir recursos para desarrollar áreas deficientes y poder aprovechar las oportunidades. La estrategia FA, fortaleza, amenaza, máximo, mínimo. Igual, mejorar la debilidad interna para tomar ventajas externas. Tratar de disminuir al mínimo impacto las amenazas, valiéndose de las fortalezas. Y finalmente tenemos las debilidades y amenazas, mínimo, mínimo, que tiene como propósito disminuir las debilidades, neutralizar las amenazas a través de acciones defensivas, plantear estrategias donde se utiliza solo cuando la organización se encuentra en posición altamente amenazada, donde hay muchas debilidades. En el caso de estrategia, va dirigida a sobrevivir. Entonces, una vez que hemos hecho esas relaciones, tenemos la lista de oportunidades y amenazas que hemos trabajado, factores externos, la lista de fortalezas y debilidades, factores internos, y la relación de fortalezas y oportunidades. Usa la fortaleza para tomar ventaja de las oportunidades. En caso de la relación fortaleza y amenazas, usar la fortaleza para evadir las amenazas. La relación debilidad-oportunidad supera las debilidades, no conformidades, tomando ventaja de las oportunidades, conformidades. Y la relación debilidad-amenaza, minimizar la debilidad y evitar la amenaza. Entonces, tenemos esta relación. La matriz FODA es un propósito sencillo, directo, pero se puede tener algún problema, como el grado de objetividad, el peligro en grupo de análisis, ¿cuál? La invulnerabilidad, tener demasiado optimismo, ignorando los signos de peligro, falsa unanimidad, el silencio y la no intervención no son aprobatorios. Y la pérdida del principio de racionalidad, o sea, perder capacidad analítica, volviéndola irreal. También podemos tener conductas estereotipadas, códigos de silencio, caer en el subjetivismo, situaciones anteriores que pueden ser falsas en sus causas y ciertas en sus consecuencias. Opiniones basadas a un análisis de hechos reales. La opinión, bueno, más que análisis de hechos reales, pero sigue siendo subjetiva, ¿no? Mezclar otras metodologías de análisis no compatibles. Crear escenarios simulados no es lo correcto. La matriz ayuda a analizar situaciones actuales o previsibles de hechos concretos y objetivos. El temor se organiza por el clima y la cultura organizacional de la empresa. Ignorar esta situación visible y previsible nos lleva a una miopía que suele surgir en el momento de realizar un análisis o una mirada interna. Y el mezclar las diversas posiciones jerárquicas puede generar también un efecto de miopía, ya que a mayor nivel de jerárquico hay mayor alejamiento de la realidad. Entonces, mezclar desproporcionadamente a personas de mentalidad muy diferente, donde el equilibrio de las partes para garantizar mayor valor agregado, considerar que el FODA es un formato único, no hay recetas, es un instrumento que nos puede ayudar a mejorar y entender la calidad en cada establecimiento. Cada situación es diferente, por lo tanto no existe un formato único.
Y la periodicidad del FODA, cada cuánto debo hacer el FODA, depende del dominio del mercado, de la competitividad, de las condiciones políticas, etc. Bueno, este es un enfoque de lo que es el análisis FODA, muy práctico. Hay software que les permite trabajar. Eso es el método. Lo importante de hacer ese trabajo es con la participación de todo el usuario interno y tal vez incluso representantes de usuarios externos, para que incluso se empodere de todo lo que se decida, pero que se haga una corresponsabilidad también. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta.